Hola a todos mis hermanos en la Biblia es católica, sean bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Francisco Delgado, ya estamos listos para una nueva transmisión del combate espiritual y hoy vamos a hablar de la comunión espiritual. Con el combate espiritual estamos en el número 17, ¿sí? Es el libro de Lorenzo Scupoli. Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vámonos pues al documento, al PDF. Vamos a darle ahí. Bueno, vamos a ver, capítulo 51, el modo de dar gracias a Dios después de la comunión. Después de haber recibido la Sagrada Comunión, debemos recogernos en piadosa meditación y adorando con profunda humildad y reverencia al Señor. Decirle lo siguiente o algo parecido: Señor y Dios mío, tú sabes bien con cuánta facilidad te ofendo. Tú conoces el dominio que tienen sobre mí las pasiones, especialmente alguna, y cuán pocas y débiles son mis fuerzas para vencerlas y dominarlas. De tu poder y bondad dependerá en gran parte la victoria, y aunque yo deseo hacer lo que me sea posible para triunfar contra mis malas inclinaciones, sin embargo, solamente si me envías tu poderosa ayuda podré esperar el obtener buenos resultados. Qué bonita oración y muy real, porque a veces nos sentimos muy poderosos, pero no nos damos cuenta de que es Dios el que nos hace fuertes. Sí, es Dios el poderoso, no nosotros. Nosotros no somos todopoderosos. Y por eso la quiero volver a leer. Para adorar, dice, con profunda humildad y reverencia al Señor, decirle lo siguiente o algo parecido: Señor y Dios mío, tú sabes bien con cuánta facilidad te ofendo. Tú conoces el dominio que tienen sobre mí las pasiones, especialmente alguna. Cada quien sabrá cuál es esa pasión, y cuán pocas y débiles son mis fuerzas para vencerlas y dominarlas. De tu poder y bondad dependerá en gran parte la victoria, y aunque yo deseo hacer lo que me sea posible para triunfar contra mis malas inclinaciones, sin embargo, solamente si me envías tu poderosa ayuda podré esperar el obtener buenos resultados. Sigo leyendo. Luego, dirigiéndose al Padre Celestial, le daremos gracias por habernos dado a su Hijo Santísimo en la Sagrada Eucaristía, y le ofreceremos esta comunión por alguna intención especial, sobre todo para conseguir la victoria contra algún pecado que más cometemos y repitamos. Pedir a Dios constantemente, ser humildes y pedirle a Dios que nos ayude a salir de ese pecado que nos hace caer continuamente. Sobre todo para conseguir la victoria contra algún pecado que más cometemos y repitamos. Y le ofrecemos el propósito de luchar de la mejor manera que nos sea posible contra las tentaciones y peligros espirituales que mayor guerra le hacen a nuestra alma. Repitiendo actos de fe y de esperanza, recordemos que si hacemos de nuestra parte lo que podemos, el poder de Dios hará lo que nosotros no podemos obtener. Y esto lo hemos comentado muchas veces. Espero que ya se nos haya grabado en la mente y en el corazón. De tu parte, tú tienes que hacer todo lo que puedas, aunque es poco, pero todo eso lo tienes que hacer. Y dejar a Dios todo lo que tú no puedes hacer. Esa es la estrategia en el combate espiritual. Esa es la estrategia de los santos a lo largo de 2000 años en la Santa Iglesia. ¿Sí? De tu parte haces todo lo que se pueda. Y lo que ya no se pueda, se lo dejas a Dios y tú te tranquilizas. Bueno, seguimos. Sabiendo que todo bien espiritual proviene de Dios, Santiago 1:17, es muy justo que le demos gracias frecuentemente por tantísimos favores que vive concediéndonos a diario, por las victorias que nos permite conseguir contra los enemigos de nuestra santidad, y por las obras buenas que nos permite hacer y los males de los cuales nos libra tantas veces. Qué interesante hoy en día esto, ¿no? Los males de los que nos libra tantas veces, que no los valoramos porque Él nos libra y al librarnos no nos damos cuenta. Hasta que viene el mal, hasta que Dios permite que suceda algo, entonces nos damos cuenta que estamos en las manos de Dios.
entonces nos volvemos humildes, entonces damos gracias a Dios, valoramos lo que tenemos. Hoy valoramos con mucha fuerza la salud, hoy valoramos la vida, cosa que no siempre hacemos, lamentablemente. Pero del favor que más conviene darle gracias es por la visita de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos hace en la Sagrada Comunión. De lo que más debemos agradecer, de hecho, lo que más es a Jesús en la Santa Eucaristía, hoy que no la tenemos. Dice, solo en el cielo sabremos el valor infinito que tiene este regalo de Dios, darnos el cuerpo y la sangre de su Santísimo Hijo como alimento. Hoy también hay mucha gente que vivía en pecado, que cómo quisiera confesarse, cómo quisiera recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuánta gente hay muriendo el día de hoy en pecado? Sin un sacerdote cerca, sin la comunión, nada, absolutamente nada. Una razón para animarnos a ser más agradecidos con nuestro Señor, debemos pensar en cuál es el fin que lo mueve a concedernos tantos y tan grandes favores. Lo hace únicamente porque nos ama, porque desea nuestro mayor bien, porque para Él somos importantes, porque su generosidad es infinita y siente mayor gusto en dar que en recibir. ¿Cómo no bendecir y alabar a un Dios tan bueno? Yo creo que también al mismo Dios hoy lo estamos valorando. La ayuda de Dios. Les comentaba la sombrilla, ¿no?, de las bendiciones de Dios que te protege. Hoy la valoramos más que nunca. Ya vimos que la ciencia no puede, que los gobiernos no pueden, que la economía no puede. Entonces, como decía el Chapulín, ¿quién podrá ayudarnos? Pues solo Dios. Solo Dios, y de eso hablaba el Papa ayer. Otra razón. Pensemos también qué hay en nosotros que merezca tantas bondades del buen Dios. Nada bueno, sino por el contrario infidelidades, ingratitudes, maldades. Por eso debemos decirle, oh Señor, ¿cómo es posible que vengas a visitar a un ser tan miserable y lleno de manchas y de culpas como soy yo? ¿Cómo puedes vivir llenando de favores a una pobre criatura que no corresponde a tus bondades? Que seas bendito y alabado por los siglos de los siglos. Decía ayer el Papa Francisco una frase que se me quedó grabada. ¿Cómo queremos estar sanos en un mundo enfermo? Sí, mundo contaminado. Dice, ¿y qué nos pide? Nuestro Señor solo nos pide que lo amemos. Vamos a subrayar eso. Nuestro Señor solo nos pide que lo amemos. Que le paguemos amor con amor, que nos esforcemos por servirle de la mejor manera posible, que tratemos que nuestra vida le sea agradable a Él, tengamos sentimientos de gratitud hacia un Dios tan bueno y llenémonos de deseos de hacer y cumplir siempre y en todo su santa voluntad. Tengamos sentimientos de gratitud, agradecerle la vida, la salud, la Eucaristía, la confesión, el sacerdote, la monja, agradecerle todo lo que tenemos, lo poco o mucho que tengamos, ¿sí? Y llenémonos de deseos de hacer y cumplir siempre y en todo su santa voluntad. Bueno, vamos al siguiente tema, que es el capítulo 52, la comunión espiritual. Eso era para cuando comulgamos físicamente. ¿Qué podíamos hacer? Darle gracias, preguntarme por qué Dios viene a mí siendo una criatura tan pecadora, tan pobre, que no ofrece nada. ¿Qué desea Dios de mí? Pero ahora en la comunión espiritual, ojalá estemos comulgando espiritualmente todos los días. Espiritualmente puedes comulgar 3, 4, 5 veces al día, no hay problema. Físicamente no, sacramentalmente solo puedes hacer una, máximo 2 veces. Espiritual, las que quieras, ¿sí? Bueno, vamos a ver. La comunión espiritual consiste en un deseo intenso de que Jesucristo venga a nuestro corazón y una petición fervorosa de que venga en verdad, de que no solo sea
una imaginación mía, sino realmente venga a mí. Se diferencia de la comunión sacramental en que en esta última Jesús viene en forma visible bajo las apariencias de pan. En la Santa Hostia, mientras que en la comunión espiritual su visita es invisible. También hay la diferencia de que la comunión sacramental no se puede recibir muchas veces cada día, y en cambio la comunión espiritual se puede hacer a cualquier hora, desde cualquier sitio y cuantas veces lo desee la persona. Vamos a subrayar esto. La comunión espiritual, esto nunca lo olvidemos. La comunión sacramental no se puede recibir muchas veces cada día, y en cambio la comunión espiritual se puede hacer a cualquier hora, desde cualquier sitio y cuantas veces lo desee la persona. ¿Cómo hacerla? Los autores piadosos recomiendan la siguiente manera para hacer la comunión espiritual. Número 1. Pedirle perdón a nuestro Señor por las ofensas que le hemos hecho. Luego, suplicarle con viva fe y humildad de que quiera venir a nuestra alma, a pesar de lo manchada e indigna que ella es. Decirle que necesitamos su visita porque somos débiles, llenos de flaqueza y miserias, y atacados por terribles enemigos espirituales, que se digne traernos sus ayudas y gracias espirituales, y venir a fortalecernos en nuestras luchas. No todas las veces le diremos todo esto, pero decirle algo parecido o mejor. Pero lo esencial es que tengamos deseo de que Jesucristo venga a visitar nuestra alma, y le roguemos que en realidad nos haga esa sagrada visita. Recordemos que Jesucristo siempre, como dice el Apocalipsis, siempre está a la puerta llamando. Sí, Él quiere entrar, pero nosotros no se lo permitimos. No se lo permitimos por nuestra arrogancia, por nuestra falta de fe, por el exceso de pecado en el que vivimos. Él quiere entrar, Él está tocando continuamente. Y si tú le permites entrar, claro que va a entrar. Las ventajas: cuando necesitamos mortificar y vencer algunas de las pasiones o perversas tendencias que nos atacan, o deseamos crecer en alguna virtud o cualidad que nos está haciendo falta, o si se nos presentan angustias, problemas o dificultades especiales, sirve muchísimo pedir a Jesús que venga a nuestra alma. Para hacer esta comunión espiritual no se necesita haberse confesado en esos días, pero sí es necesario que le pidamos perdón de nuestros pecados y tengamos firme resolución, y esto es muy importante aquí, que esto se llama acto de contrición, ¿sí? Es necesario que le pidamos perdón de nuestros pecados y tengamos firme resolución de no querer cometerlos en adelante. Sigo leyendo. Porque para que el visitante se sienta contento, es decir, Jesús, es necesario que la persona visitada y el sitio a donde llega le sean agradables. ¿Y cómo se va a sentir contento nuestro Señor si la persona que lo invita quiere seguir pecando? Lo vuelvo a poner marcado. De hecho, todo esto dice: ¿y cómo se va a sentir contento nuestro Señor si la persona que lo invita quiere seguir pecando y su alma está demasiado manchada y no se notan esfuerzos por purificarse y enmendarse? O sea, no le interesa en realidad, ¿sí? Solo tiene miedo y por eso actúa así, pero no le interesa la conversión. Después de la comunión espiritual debemos darle gracias al buen Jesús por esa visita que tan generosamente nos hace. Él nunca llega con las manos vacías, así que cada vez que nos visita, si encuentra en nosotros buenas disposiciones, alguna gracia o ayuda espiritual nos trae. Esto estamos hablando con la comunión espiritual. También se nos dan gracias o ayudas espirituales, ayudas del cielo. La fórmula, bueno, aquí la fórmula, la manera va a variar un poco. Yo me la sé de una manera, el Papa Francisco la reza de otra manera, hay sacerdotes que la rezan de otra manera, pero en general es lo mismo. Si ustedes las van anotando las diferentes versiones, ¿sí? Vamos a leer, dice:
Generalmente la fórmula que se emplea para hacer la comunión espiritual es esta, pero se pueden emplear otras. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te adoro sobre todas las cosas, te amo con todo mi corazón. Deseo que vengas a mi corazón, pero ya que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi alma. Y luego dice ahí, me gusta esto, breve pausa. En este momento detengámonos algunos instantes para hacer actos de amor, confianza y pedirle algunas gracias que necesitemos. Eso yo no lo hago, eso yo no lo hacía hasta que lo encontré en este libro. Dice, y continúa la oración, como si ya hubieras venido, te agradezco profundamente tu visita y te suplico que no permitas que jamás me aparte de ti. Ven, Señor Jesús. Padre eterno, te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en expiación de mis pecados y por las necesidades de la Santa Iglesia y la conversión de los pecadores. Amén. Bueno, pueden usar esta fórmula para hacer la comunión espiritual. La que yo uso es un poquito más corta, no es tan larga, no es tan procesada, digamos. Esta es muy amplia, muy bonita también. La pueden anotar en una hojita y uno la va diciendo. La puede decir 3, 4, 5, 6 veces al día y no hay ningún problema, ¿sí? Ya vimos, digamos, los requisitos, ¿sí? Lo que podemos hacer para agradar un poquito más a nuestro Dios. Dice capítulo 53, ¿cómo ofrecernos del todo a Dios? Como Abel, dice el libro del Génesis, que Abel ofrecía a Dios las primicias o primeros frutos de su rebaño y añade, Dios miró con muy buenos ojos y satisfacción el ofrecimiento que le hacía Abel. Como este santo varón, deberíamos tener por lema, para el Señor lo mejor. Qué importante eso, para el Señor lo mejor. Si lo mejor es mi vida, pues se lo entrego. Si lo mejor de mí es mi salud, se lo entrego. Mi conocimiento, mi sabiduría, lo mejor entrégaselo al Señor. Dice el Salmo 49, nos dice Dios, ofréceme un sacrificio de acción de gracias y yo te libraré y tú me darás gloria. Sí, hoy que estamos solicitando tanto al Señor la ayuda, el auxilio, el socorro, pero bueno, cosas que pasan. Ofréceme un sacrificio de acción de gracias y yo te libraré y tú me darás gloria. Podemos ofrecer pequeños sacrificios, no el gran sacrificio de Jesús, pero sí pequeños sacrificios nuestros, hechos todo el día, pequeñas obras que vamos haciendo. La gente se sorprende cuando le digo, bueno, usted está lavando los trastes, pues ofrézcale eso al Señor. Usted está cosiendo, ofrézcale eso al Señor. Como que pensamos que tenemos que hacer grandes obras increíbles para ofrecerlo a Dios y que Dios lo valore. Los que no valoramos somos nosotros. Dios lo valora todo de una manera extraordinaria. Esos pequeños sacrificios, el no desesperarme, ofrecérselo al Señor. Una condición provechosa. Es sumamente conveniente que le ofrezcamos con frecuencia a Dios lo que hacemos, decimos, pensamos y sufrimos. Otra vez, lo vuelvo a leer. Es decir, le podemos ofrecer todo a Dios. Es sumamente conveniente que le ofrezcamos con frecuencia a Dios lo que hacemos, decimos, pensamos y también lo que sufrimos. Lo que poseemos y todos nuestros deseos. Esto es más complicado. Lo que poseemos, mucha gente ahí ya truena, como que ya no le gusta tanto, ¿sí? Y todos nuestros buenos deseos. Pero para que este ofrecimiento sea totalmente del agrado del Señor, es conveniente que lo unamos a los ofrecimientos que Jesucristo hizo al Padre durante su vida mortal, de todo lo que hacía, pensaba, hablaba y sufría. De la misma manera que lo hizo Jesucristo, nosotros como imitadores de Él, también hacemos el ofrecimiento de lo que pensamos, hablamos y sufrimos. Esto le da un valor inmenso a lo poquito que en nuestra pobreza podemos ofrecer. Si todo lo hacemos, estos ofrecimientos los hacemos en el nombre de Jesucristo, ¿sí? En Jesucristo, tiene un valor enorme para Dios. Un ejemplo para imitar.
Todo lo que Jesús sufría y obraba, pensaba y decía, lo ofrecía con gran amor al Padre Celestial, para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. A ver, esto es muy importante. Ahí está Jesús como el ejemplo a imitar, como ya decíamos ahorita. Todo lo que Jesús sufría y obraba, pensaba y decía, lo ofrecía con gran amor al Padre, ¿sí? Para la mayor gloria de Dios, ¿sí? Pero también, dice, y la salvación de las almas. Como muchos santos van a decir, que esto sea para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Es una buena manera de ofrecerle a Dios nuestros sacrificios, nuestros sufrimientos, etc. La carta a los Hebreos dice, Cristo durante los días de su vida mortal ofreció ruegos y súplicas a Dios con poderoso clamor y lágrimas. Y fue escuchado por su actitud tan obediente. Y aquí entra en juego algo también muy importante. Una actitud obediente al Padre. Y pedía con clamor, sí, fuertemente, pero también con lágrimas. También se vale pedir con las lágrimas. Juntemos nuestros ofrecimientos a los que hacía Jesús y así adquirirán un gran valor y especial simpatía ante los ojos del Padre Dios. Esta es la primera condición para que los ofrecimientos que hacemos sean bien aceptados. Ofrecerlos en el nombre de Jesucristo, a imitación de Jesucristo. La segunda condición es no tener ningún apego indebido o exagerado a las criaturas. Esto es muy importante. San Ignacio Loyola, ¿no? Pero es más o menos lo que le enseña. Los que tengan algo de enseñanza de los jesuitas sabrán esto. La segunda condición es no tener ningún apego indebido o exagerado a las criaturas. Porque si nuestro corazón está demasiado apegado a lo que es de esta tierra, ya no le ofreceremos a Dios un corazón entero, sino un corazón dividido. Mitad para nuestro Señor y mitad para nuestro egoísmo y las criaturas. Y ya lo que estamos ofreciendo no es propio sino ajeno, porque lo hemos regalado a otros seres. Esto yo creo que mucha gente no lo entiende hasta que no lo vive, hasta que no es consciente de que lo está haciendo. Por ejemplo, en este momento yo puedo decir, ofrecerle a Dios mi vida entera, mi obediencia, etcétera. Pero tengo un apego a las criaturas, tengo un apego y no sé, me meto a ver algo indebido, ¿sí? No me controlo, no me detengo y me meto a ver algo indebido. Pero hace un momento yo le dije a Dios que le entregaba incluso mi voluntad y sabemos que no estamos haciendo el bien. Entonces, no es verdad lo que estamos diciendo. Dice, y así aunque ofrezcamos, nos quedaremos siempre en mitad del camino de la santidad. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón dividido. Por eso siempre estamos a medio camino. Por eso continuamente caemos y caemos y caemos. Porque como decía San Agustín, sí, Señor, quítame este pecado, pero no ahorita, más adelante, Señor. No, así no funciona. Quítamelo ya, porque ya no lo aguanto, ya no lo soporto. Más adelante va a decir San Agustín esa frase, ¿no? Ya quítamelo, ahora sí ya, estoy harto, ¿sí? Hay que tener un aborrecimiento por el pecado. Y aunque ofrezcamos, nos quedaremos siempre en mitad del camino de la santidad y de la perfección, porque permanecemos atados a la orilla del mar de este mundo y nos queda imposible navegar hacia el puerto eterno. Es decir, ¿cómo vas a ir al cielo si sigues amarrado a las cosas de la tierra? Si sigues amarrado a las personas, a las criaturas, a las posesiones, algo que también nos ata muy, muy fuertemente. Dice, y nos sucede como al marinero que de noche rema y al amanecer ve que no se ha alejado de la orilla, porque su barca estaba atada a una cadena, con una cadena a la playa, y esto le impidió adelantar y avanzar. ¿Cómo vas a avanzar en la vida espiritual si estás atado a un pecado? Si estás encadenado a una persona, ¿sí? Con un amor indebido, exagerado, como lo diría aquí mismo el autor. Tu corazón está dividido, ¿sí? Y tu vida espiritual está dividida. Seguimos leyendo. Dice, aunque no sea tan total, por lo menos sal de la lucha. Vamos a leerlo.
Somos criaturas débiles y por lo tanto el buen Dios no nos va a exigir que para que le ofrezcamos lo que hacemos, decimos y pensamos, estemos ya totalmente desprendidos de las criaturas. Esto es muy importante. Bueno, ahorita vamos a leer. Pero sí pide que nos esforcemos lo más que podamos para irnos independizando del apego exagerado a lo que es terrenal. Es que yo lo intento, pero no puedo. Bueno, el Padre del cielo, que todo lo ve, sabe de tu esfuerzo. Él lo conoce y Él es bueno y te ama verdaderamente, entiende dónde estás. Pero ¿cuántas veces no nos topamos con personas que en realidad no lo están intentando? Dicen que sí, creen que sí, o lo intentan tantito, y después se dejan ir, ¿no? Como el tobogán. Ponía el mismo libro el ejemplo del hombre que va remando río arriba. Si deja de remar, ¿qué pasa? El río se lo lleva para atrás. Y así vamos nosotros, ¿no? Queremos remar, pero nos detenemos a gozar del paisaje y el río nos echa para atrás otra vez. Si dejas de remar, vas a perder terreno. Entonces el esfuerzo es constante, continuo, ¿sí? Nunca te rindas. Y que le ofrezcamos todas nuestras inclinaciones, pidiéndole humildemente que las vaya enderezando y purificando. Es decir, no solo ofrecerle lo bueno, también lo malo. ¿Pero lo malo para qué? No por orgullo, no porque tenga un valor, sino para que lo corrija, para que lo enderece, ¿sí? Y que le ofrezcamos todas nuestras inclinaciones, pidiéndole humildemente, no le exijas, ¿sí? No reclames, es que yo reclamo. No reclames nada. Pide de rodillas, ruega misericordia. Dice, y vaya enderezando y purificando, y que nos conceda las fuerzas necesarias para negarnos a nosotros mismos y alejarnos de todo aquello que nos aleja de Dios, particularmente el pecado. Jesús decía que la primera condición para seguirlo es negarse a sí mismo, pero esto no lo podemos obtener nunca sin una ayuda especial del cielo y una fuerza del Espíritu Santo, lo cual se consigue con fervorosa y constante oración. Entonces, ¿cómo le hago? Con una constante y fervorosa oración, invocando continuamente al Espíritu Santo, Paráclito, el santificador, ¿sí? Que me ayude a conseguir la santidad, a perseverar, a luchar, y si me caigo, que me levante, ¿sí? Bueno, tercera condición. Estamos hablando de lo que le ofrecemos, ofrecernos completamente a Dios. Otra condición es, para que nuestro ofrecimiento a Dios le sea agradable, es necesario que cumplamos aquello que decía Jesús. Quien desea seguirme, que acepte su cruz de sufrimientos de cada día. Sí, hay que aceptar también el sufrimiento, no rechazar tu cruz, por algo la tienes. Es necesario repetir en las horas de sufrimiento y de angustia y de dolor la bella oración de Jesús en el huerto. Padre, si es posible que se aparte de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Lucas 22:42. Algo que también ha hecho mucho hincapié el autor es esto: no niegues tu cruz, no la rechaces. Pídele al Señor que te ayude, eso sí, como el cirineo, que te ayude a cargarla, pero no la rechaces. Sigue con ella adelante. Bueno, sí, seguimos nosotros también adelante. Señor, haz de mí lo que quieras. En tus manos estoy y me coloco totalmente bajo tu divina voluntad para que dispongas de mí y de mis bienes como mejor te parezca. Tengo plena seguridad de que todo lo que permitas que me suceda será para mi mayor bien. Pero te suplico que si me das el dolor, me concedas también el valor para soportarlo. Ya sabes cuán débil e impaciente soy ante el sufrimiento, y ofrezcamos cada pena y padecimiento uniéndolos a los sufrimientos de Cristo, pues esto les concede un altísimo valor ante los ojos de Dios. Y para esto, al igual que Jesucristo, lo que necesitamos es, sobre todo, la humildad.
la humildad, algo que nos falta mucho. No somos humildes. Una intención conveniente. Recordemos de vez en cuando las ofensas que en la vida pasada le hemos hecho a nuestro Señor y ofrezcamos en pago de ellas lo bueno que hacemos y decimos, y los sufrimientos que nos van llegando, y todo esto unido a las buenas obras de Jesucristo y a los terribles padecimientos de su vida, pasión y muerte. Más me merezco por mis pecados, decía San Ignacio. Entonces no son contemporáneos, ¿no? Este autor es después de San Ignacio de Loyola. Más me merezco por mis pecados, decía San Ignacio. Así cuando nos llegue el momento del juicio, habremos cancelado ya una buena parte de las cuentas que teníamos para pagar en el purgatorio. Y no olvidemos que todo esto hay que ofrecerlo no solo por nosotros mismos, sino por la conversión de los pecadores, la santificación de los sacerdotes y las labores de los misioneros, dice, la salvación de los moribundos y el descanso de las benditas almas. Pero el principal fin será siempre el desagraviar a Dios por nuestros propios pecados. Es decir, incluso con el sufrimiento podemos obtener grandes beneficios, no solo para mí, sino para mi familia y para la humanidad en general. ¿Sí? Repetir esto con frecuencia. Cuando se viaja en un barco es necesario que el piloto esté continuamente dirigiendo con el timón hacia la meta a donde hay que llegar. Pero los vientos y las olas tienden a desviarlo de la ruta que debe seguir. Tú eres ese barco, ¿no? Y tú eres el que guía el barco. Así sucede en el viaje hacia las playas eternas del cielo. Al menor descuido, ya el egoísmo o la pereza, el orgullo o el apego exagerado a lo que es terrenal, nos desvía del verdadero fin, que es el cielo, las cosas del cielo, que debemos proponernos en todo lo que hacemos, decimos, pensamos y sufrimos. Así como las olas empujan el barco en otra dirección, así como el viento empuja el barco en otra dirección, nosotros tenemos que esforzarnos para que el timón no se mueva, llevar siempre el mismo rumbo. Que de repente se va a mover porque las olas son muy fuertes, muy bien, lo corregimos. Y entonces hay que repetir muchas veces nuestro ofrecimiento al Señor. Todo por ti, Dios mío. Que te sean agradables, oh Señor, las palabras de mi boca, los pensamientos de mi cabeza y los deseos de mi corazón. Antes la muerte, Señor, que dedicarme a obrar solamente por las criaturas. No sé qué santo decía esta frase. Yo ya la había escuchado. Antes morir que pecar. ¿Quién decía esa frase? Si alguien se acuerda. Antes morir que pecar. Creo que era Santa Teresa de Ávila. No me acuerdo muy bien. Antes la muerte, Señor, que dedicarme a obrar solamente por las criaturas. Para que no nos vaya a suceder lo que criticaba San Pablo a los Gálatas. ¿Cómo es que habiendo empezado a obrar por Dios, han terminado obrando equivocadamente? Empezaron bien. Llevaban buen ritmo, su barco iba en buen ritmo, en buena dirección. Y sin embargo, terminaron desviándose. Y cuando empezábamos este libro, veíamos eso, ¿no? Como uno cree que va en buena dirección, pero resulta que va torcido. Por eso decíamos que este libro es como un estándar que nos dice, ya te torciste, vas chueco, regresa al timón, regresa a la dirección, el cielo está hacia acá. Sí, por eso es tan bonito este libro. Dice, vuelvo a leer, antes la muerte, Señor, que dedicarme a obrar solamente por las criaturas, para que no nos vaya a suceder lo que criticaba San Pablo a los Gálatas. ¿Cómo es que habiendo empezado a obrar por Dios, han terminado obrando equivocadamente? El mal de Salomón. En la vida espiritual se llama mal de Salomón a la terrible equivocación que consiste en que, habiendo empezado a obrar por agradar a Dios, se termine dedicándose a dar gusto a las criaturas, convirtiéndose en esclavo de ellas. Esto es el mal de Salomón, por si no lo habían escuchado. Yo lo escuché, lo leí por primera vez en este libro, yo no lo había escuchado. ¿Sí? Yo aquí lo conocí, esto del mal de Salomón.
Dice, es lo que le pasó al rey Salomón, que al principio era generoso y piadoso y construyó un bello templo al Señor. Era un rey sabio, con mucha sabiduría. Se habla de la sabiduría salomónica, ¿no? De la justicia salomónica incluso. Pues bueno, se torció su camino. Dice, pero después se dejó esclavizar por las criaturas, por las mujeres en este caso, que tenía 700 esposas y 300 concubinas, y terminó perdiendo la fe, terminó poniendo altares a diferentes dioses en la ciudad de Jerusalén. Que nos libre Dios de caer en el terrible mal de Salomón. Que nos libre Dios de caer en eso, en nuestra vida, terminar dando culto a diferentes dioses y ya no creemos solo en Jesús, creemos en Buda y creemos en el yo puedo, ¿sí? Creemos en el universo y creemos en el horóscopo y creemos en tantas cosas, ¿sí? Y Jesús se va diluyendo, se va diluyendo, se va diluyendo y un día Jesús desaparece. Y Jesús se volvió nada más un maestro para muchos. Ya no es Dios, es solo un maestro como tantos maestros que había, ¿no? Pero bueno, ese es el mal de Salomón, diluir la fe. Vamos a otro capítulo. Capítulo 54, es el último que vamos a ver el día de hoy. Capítulo 54, ¿qué hacer cuando llegan las sequedades espirituales? Cuando una persona empieza su vida espiritual, por lo general siente al principio muchos consuelos y gozos en el alma. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido eso, no? La alegría, decíamos, y lo dice, creo que San Ignacio de Loyola habla de eso, que Dios te da dulcecitos bien sabrosos y estás extasiado, emocionado cuando recién te conviertes. Dice otra vez, cuando una persona empieza su vida espiritual, por lo general siente al principio muchos consuelos y gozos en el alma. Es lo que los autores llaman las dulzuras de Dios. Sí, yo le llamo los dulces de Dios. Las dulzuras de Dios. Quizá ahorita las estés experimentando, quizá hace algunos años que ya no las experimentas. Le parece hermoso orar, le encanta leer libros espirituales, siente fervor al recibir los sacramentos, etc. No sé si sea tu caso. Vamos aquí poniendo una palomita a lo que es nuestro caso y a lo que no es nuestro caso. Les parece hermoso orar. Les encanta leer libros espirituales como este, ¿no? Siente fervor al recibir los sacramentos, etc. A veces uno hasta ganas le dan de llorar, ¿no? Yo me acuerdo muy bien. Ya sea con la confesión, con la comunión, o si no estabas casado, casada. Cuando te casas, yo he visto varios matrimonios, ¿no? Que no paran de llorar y llorar y llorar. Cuando están finalmente y después de muchos años de vivir en unión libre, cuando están delante del altar, no paran de llorar. Es algo muy bonito. Son las dulzuras de Dios. Esto es muy provechoso porque entusiasma por la vida de fervor, de piedad y anima a seguir adelante en el camino hacia la santidad. Digamos que esto es el motor que mueve tu vida de fe en ese momento. Ojo, en ese momento. Pero no siempre es así. Es como tú le das a un niño que no quiere hacer algo, le das un dulce y ese niño dice, bueno, ahora sí lo hago y hasta con mucho gusto. Cuando tú sientes esto tan hermoso, ese es tu motor el que te mueve. No es tanto, aunque no te des cuenta, no es tanto el amor a Dios, ojo con esto, sino lo bonito que se siente. Pero ese es el primer paso. Luego vienen en la vida de fe otros más pasos. Vamos a seguir leyendo. Un peligro y una norma. Pero si estos gozos son muy grandes y hasta exagerados, hay que tener cuidado. No sea que el que los está produciendo sea el enemigo de las almas. Número 1, cuidado, no vaya a ser que el enemigo es el que te esté generando eso. Número 1. Y esto es un peligro porque entonces puede suceder que el espíritu se entusiasme por las dulzuras de Dios y no por el Dios de las dulzuras. Aquella frase que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Seguimos los milagros de Dios, pero no al Dios de los milagros. ¿Sí? Seguramente hemos experimentado eso o hemos conocido gente que experimenta eso, ¿no?
¿Cuánta gente que ve un milagro en algún lugar cree que ahí está Dios? Y ese es su juicio. Su juicio es, ahí está Dios seguramente. Bueno, vamos a seguir. En estos casos hay que seguir una norma muy importante. Preguntarse, ¿estos consuelos y gozos espirituales producen enmienda de mi vida? Qué importante esto. Esto es San Ignacio de Loyola, 100%. Es así. ¿Estos consuelos y gozos espirituales producen enmienda en mi vida? ¿Estoy realmente corrigiendo el camino de mi vida? Estoy sintiendo bonito cuando hago oración, cuando comulgo, cuando me confieso. Pero sí está enderezándose mi vida, el Señor sí está cambiando mi vida hacia el rumbo correcto, o sigo perseverando en el pecado. Dice, ¿traen reforma en mis costumbres? ¿Ha habido un cambio realmente o no? Sí, hay que tener mucho cuidado con esto. Esto es discernimiento puro. Si así es, vienen de Dios y podemos estar tranquilos. Si realmente ha habido un cambio, si realmente eres consciente que hay cosas que todavía se tienen que cambiar, seguramente viene de Dios. ¿Sí? Si por el contrario los amamos es porque nos causan dulzura y alegría, es decir, hago oración solamente porque siento bonito, yo te pregunto, ¿y cuando dejes de sentir bonito, qué va a pasar? ¿Sí? Cuando comulgues ya no sientas absolutamente nada, ¿qué va a pasar? Cuando leas la escritura y ya no te emocione, ¿qué va a pasar? Si lo hacías solo por sentir bonito, la respuesta es muy obvia, vas a dejarlo. Entonces te darás cuenta de que hay que dar un segundo paso, pero me estoy adelantando. Si así es, vienen de Dios y podemos estar tranquilos. Si por el contrario los amamos, es porque nos causan dulzura y alegría, y porque contribuyen a que los demás piensen mejor de nosotros mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pueden venir del enemigo del alma. El enemigo puede actuar incluso diciéndote que eres un santo, que te ponga a pensar, cuando te canonicen, te mueras y te canonicen, imagínate. Orgullo, ego, vanidad, ¿no? Sentirse importante. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pueden venir del enemigo del alma. La sequedad. Pero sucede frecuentemente, esto es otra cosa muy importante, que después de los primeros fervores y gozos empieza a llegar al alma una sequedad espiritual agobiadora. Después de los primeros goces y gozos que son naturales, vamos a decirlo, bueno, no naturales porque vienen de Dios, pero naturales en el sentido de que es casi siempre cuando hay una conversión viene esa alegría, ese gozo, etc. Después de los primeros fervores y gozos empieza a llegar al alma una sequedad espiritual agobiadora. Ya no sientes bonito por ningún lado. La oración ya no te gusta. La palabra de Dios ya no te convence incluso. ¿Sí? El silencio te fastidia ya. La misa no la soportas. Puede pasar eso. Ya no se siente gozo al rezar. Por rezar. La lectura de los libros espirituales no dice nada ya. Cuando antes sentías que Dios te estaba hablando por medio de la escritura y te hablaba específicamente a ti, ahora ya no sientes nada. ¿Dónde quedó Dios? ¿Ha muerto Dios? Sigo leyendo. La lectura de los libros espirituales no le dice nada. Recibe los sacramentos sin ninguna emoción, hasta con frialdad. Bueno, pues me confieso, pues porque hay que confesarse, pero pues no, ya no siento nada. Por más que desearía tener fervor, aunque él quisiera regresar a aquello que le hace sentir bonito y flotar sobre la tierra, ya no hay nada. Le parece que no adelanta en nada. Esto es lo que los santos llaman la noche oscura de la fe. Y vamos a subrayarlo también. Todo esto es muy importante para un alma que ya tiene sus añitos en la vida espiritual. Le parece que no adelanta. Bueno, pues todo. A esto se le conoce, ya lo saben, la noche oscura de la fe. San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, otro autor, otro santo extraordinario, ¿no?
Es algo que hace sufrir bastante y puede durar harto tiempo. ¿Sí? Esto te va a hacer sufrir porque ya no sientes bonito. ¿Sí? Si tu papá te daba dulces, ya no te da dulces. Ahora toca hacer las cosas porque hay que hacerlas. Aunque tu papá ya no te dé dulces, aunque tu mamá ya no te consienta con regalitos o cosas así, hay que hacer las cosas. Es algo que hace sufrir bastante y puede durar harto tiempo. En algunas almas santas ha durado años y años. En Madre Teresa de Calcuta se habla que duró más de 30 años. No fue poco. Y sin embargo, si lo notan, muchas de estas almas que sufren de esto son de las almas, iba a decir más amadas por Dios, pero no. Todos somos igualmente amados por Dios. Más obedientes a Dios. ¿Sí? Sigo leyendo. ¿De dónde puede provenir esto? Las causas de la sequedad espiritual pueden ser varias. Uno, pueden provenir del demonio que pretende desanimarnos en la vida espiritual, apartarnos del camino de la santidad y volvernos otra vez hacia los goces de la vida mundana. Acuérdate, cuando no creías en Dios, cuando no te importaba Dios, todas las cosas que disfrutabas, que gozabas, ¿por qué no te regresas? ¿Dónde voy? Dice, y volvernos otra vez hacia los goces de la vida mundana. Número 2, puede provenir de nuestra naturaleza humana que está muy mal inclinada y busca siempre lo material, más que lo espiritual, y lo terrenal, más que lo eterno. El mismo San Pablo se quejaba diciendo, siento en mi cuerpo una fuerza que lucha contra mi espíritu. A ver, entonces vemos aquí ya dos casos diferentes. Esto puede venir del demonio y esto puede venir de la naturaleza humana inclinada, muy mal inclinada, y que busca lo material más que lo espiritual. Vamos a seguir. 3. Puede ser que la sequedad espiritual provenga de un plan que Dios tiene para independizarnos de los gustos y goces de este mundo y así irnos entusiasmando por los goces y las alegrías de la eternidad. Vamos a marcarlo todo. El tercer caso es cuando esto viene de Dios. ¿Sí? Todo esto va a depender del resultado de los frutos. Bueno, ¿sí? Si tú ves los frutos, te vas a dar cuenta de dónde viene, cuál es el origen. Puede ser, dice la tercera, que la sequedad espiritual provenga de un plan que Dios tiene para independizarnos de los gustos y goces de este mundo, y así irnos entusiasmando por los goces y alegrías de la eternidad. Proviene de un plan de Dios que tiene para independizarnos de los gustos y goces de este mundo, y así irnos entusiasmando por los goces y alegrías de la eternidad. Cuando lo de la tierra ya no atrae ni enamora, entonces lo del cielo puede atraer mucho más. Puede ser también para que con este sufrimiento paguemos a Dios algunas de las deudas que tenemos por nuestros pecados. Fíjense cómo el autor regresa siempre a esto. Sí, también. Y aprendamos a comprender a quienes están pasando por esta situación dolorosa. Otra razón podría ser que nuestro Señor nos tiene preparados tan excelentes premios en el cielo que nos permite fuertes sufrimientos en la tierra, para que con ellos nos ganemos esos goces que nos esperan en la eternidad. ¿Sí? De acuerdo a lo que vamos a continuar después de esa sequedad o durante esa sequedad, tú ves el origen, de dónde viene. ¿Viene de Dios? ¿Viene de mi carne? ¿Viene del demonio? ¿Viene del mundo también? Vamos a ponerlo ahí, en ese contexto. ¿De dónde viene esto? Esta sequedad. Seguimos. ¿Qué hacer cuando nos llega la sequedad? ¿Sí? Lo que sí es que venga de donde venga, se siente horrible. Eso sí, así se da. Ante todo, examinemos si no será que en nuestra alma hay algún defecto que le está disgustando a Dios. Defecto, vamos a llamarle aquí pecado también, pecado. Es decir, estamos haciendo malas cosas. Alguna falta repetida que nos quita la devoción sensible. No gozamos tanto cuando estamos en pecado como gozamos cuando no estamos en pecado. O menos, digamos, vamos a manejarlo así porque es algo subjetivo.
en más gracia de Dios. El que está en más gracia de Dios goza más los dulces que vienen de Dios, vamos a decirlo así. Dice, si así es, tenemos que dedicarnos seriamente a corregir ese defecto y a evitar dicha falta, no tanto por volver a gozar de las dulzuras espirituales del fervor, sino sobre todo por evitar lo que ofende y desagrada a Dios. Es decir, vayamos madurando como personas espirituales, y dejemos de estar esperando siempre el dulce, ¿no? Algo bonito, sentir bonito. Alguna vez yo le dije a un sacerdote, es que ya no estoy haciendo oración, padre, porque pues ya no siento nada. Así se lo dije. Y se me queda viendo así con una cara de, ¿de qué zoológico lo sacaron, no? Y me dijo, ¿y quién te dijo a ti que tenías que sentir bonito? Si no sientes bonito, no pasa nada, usted sigue adelante. Pero para mí, que eran mis primeros años, fue impactante eso que me dijo él, ¿no? Es que ya no siento nada, padre. ¿Cuántos de ustedes no dirán lo mismo que yo? Es que ya no siento nada. Bueno, seguimos. Vamos a ver. Pero si no vemos en nuestro comportamiento ninguna falta, ningún pecado especial ni algún defecto que no estemos tratando de corregir, entonces lo que tenemos que hacer es aceptar humildemente lo que Dios permite que nos suceda. Si vemos que no hay algo grave en mí, entonces es Dios el que lo está permitiendo por algo. Todo sucede para bien, ¿sí? Todo, hasta lo malo, sucede para bien. Es aceptar humildemente lo que Dios permite que nos suceda. Aceptar esta situación en la que estamos hoy. Repetir lo que decía el santo Job. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Job 2:10. Aunque esta frase a muchos teólogos no les gusta. No les gusta. No, eso es imposible. No hables así de Dios. Pero de ninguna manera vayamos a abandonar las prácticas de piedad, las buenas lecturas y la recepción de los santos sacramentos. Aceptemos esta sequedad como el cáliz de amargura que el Señor permite que nos llegue. Y como Cristo en Getsemaní, digamos al Padre, si no es posible que se aleje de mí este cáliz, que se haga tu santa voluntad, el cáliz de amargura. Quizás con una hora de sequedad espiritual estamos ganando más premios. Fíjense esto. Quizás con una hora de sequedad espiritual estamos ganando más premios para el cielo y estemos salvando más almas que con bastantes horas de gozos y dulzuras, alegrías y fervores. Qué interesante eso. Porque, como decíamos, hay que ofrecerle también los sufrimientos, y la sequedad es un sufrimiento. No hay que desanimarse. La sequedad espiritual es una cruz que el Señor envía, y Jesús nos dejó dicho: quien quiera ser mi discípulo tiene que aceptar la cruz de cada día. Y esa cruz es una sequedad espiritual. Es que, Señor, ya no siento bonito. Es que, Señor, esta enfermedad. Es que, Señor, no me contestas, Señor. Es que, Señor, no entiendo ya tu palabra como la entendía antes. Es una cruz, acéptala. Va a durar un tiempo solamente, y la intención de esa cruz es que te fortalezcas, que ya no seas un bebé en la vida espiritual. Niños, sí, en la vida espiritual, dirá San Pablo, sino adultos ya. Gente que sigue al Señor por el amor al Señor, no por los dulces que me da el Señor. Es necesario decir una y otra vez: esto también pasará. El Señor me dio los gozos y consuelos espirituales, y el Señor me los quitó. Bendito sea Dios. El Señor me lo dio, dice Job. El Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y clamar a Dios, eso es muy importante. A la gente no conviene andar contando esta situación dolorosa por la que estamos pasando, porque no nos van a comprender. Ojo con esto. A la gente no conviene andar contando esta situación dolorosa porque no nos van a comprender, y más bien se van a burlar de nosotros y nos invitarán a abandonar la vida espiritual. ¿Qué te van a decir? No, es que estás mal. No, salte de ahí, vente a gozar acá con nosotros, ¿no? Y ya sabes quién te está hablando. Al director espiritual sí conviene contarle y pedirle consejo. Pero a quien hay que recurrir con toda el alma y sin desanimarse es al buen Dios.
Repetirle la frase que Jesús en el momento máximo de su sequedad espiritual en la cruz le decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sequedad espiritual. Repetir ciertas frases de los salmos que son muy consoladoras, como por ejemplo: no me abandones, Dios de mi salvación. Decirle lo que San Pedro le repitió 3 veces a Jesús: Señor, tú sabes que te amo. A pesar de todo lo que me está pasando, Señor, tú sabes que te amo. A pesar de todo esto que siento o ya no siento, depende sea el caso, podemos decirle: no me abandones, Dios de mi salvación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero dirigirse a Él, ¿sí? O lo que decía Tobías: Señor, tú permites que descendamos hasta los más profundos abismos de tristeza, pero tú puedes hacer también que subamos hasta los más altos grados de alegría y de paz. Tú eres el que produce la calma y la tempestad, la alegría y el llanto. Ten pues misericordia de mí y dígnate consolarme. Si es esa tu voluntad, consuélame, Señor, que estoy muy triste, que tengo miedo, que estoy angustiado, pero que se haga tu voluntad. Si es esa tu voluntad, hazlo, Señor. Si no, permite que esta cruz siga aquí conmigo hasta que salgan los frutos que tú deseas. Tobías 13:3. Un recuerdo muy oportuno. En estas ocasiones hace mucho provecho recordar la terrible angustia y desolación de Jesús en el huerto cuando decía: triste está mi alma hasta la muerte. Y pensar que nuestro Redentor, cuanto más tristeza y angustia sentía, más y más rezaba al Padre Dios. Imitémoslo también en eso. Dice: y pensar que nuestro Redentor, cuanto más tristeza y angustia sentía, más y más y rezaba al Padre Dios. Imitémoslo también en eso. Bueno, vamos a la cámara principal. Espero no haberlos confundido con estos términos muy de San Ignacio de Loyola. Muy bonitos, sirven mucho para entender quién eres tú, cómo está tu vida de fe también. Y bueno, échenle ganas y nos vemos el día de mañana. Dios me los bendiga. Nos despedimos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego.